Señor les bendiga, hermanos, muchas gracias. Antes de dar comienzo a la predicación, vamos a ponernos en las manos del Señor a través de la oración. Voy a pedirle a mi hermano Albert Torres que sea él quien nos ponga en las manos del Señor para el mensaje de su palabra. Vamos a orar por nuestro hermano. Para que sean las palabras correctas, Señor, que nos pide que para cada uno de nosotros nos sirve nuestra vida, Señor, y podemos gracias porque permites a los hermanos participar de esta manera y porque también, Señor, como iglesia, Señor, escuchemos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, muchas gracias. Los pequeñitos van a pasar a su clase. Vamos a darles el tiempo, que salgan con reverencia, por favor, no corran. Y nosotros nos preparamos, hermanos, para el mensaje. Quiero darle nuevamente gracias a mi Dios, hermanos, por esta oportunidad que se me da de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El Señor es muy bueno con nosotros, hermanos, dándonos esta preciosa oportunidad y a mí me da mucho gusto, mucho gozo, hermanos, cada que se nos da esta preciosa oportunidad de compartir aquí en esta mi iglesia, poder llegar a compartir con ustedes las enseñanzas que nuestro Dios nos da a través de su palabra. Voy a pedirle por favor que abran sus Biblias, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, y voy a darle lectura, hermanos, a partir del versículo 26, voy a darle lectura hasta el 45, hermanos. Del 26 al 45, síganme con su vista, por favor. Quiero compartir con ustedes este hermoso pasaje que nos habla acerca de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si ya tiene la cita, ponga atención, por favor, que no haya nada por ahí que le distraiga, para que el Señor pueda hablarnos directamente a cada uno de nosotros a través de su palabra. La palabra de nuestro Dios dice así: y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre vosotros, sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo,
sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Este hermoso pasaje, hermanos, que acabamos de leer, que nos está narrando parte de la experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo al pasar por este proceso de crucifixión y muerte. Esa muerte que, como dice la Escritura, definitivamente Él no la merecía, la merecíamos todos y cada uno de nosotros, los que somos pecadores. Pero Él quiso pasar por ese proceso, por ese periodo de sufrimiento, hermanos, para que usted y yo fuésemos salvados. Nos narra esta porción de la Escritura, nos dice cómo en ese monte, en ese lugar donde se llevó a cabo la crucifixión, había tres personas que estaban ahí y que iban a padecer este proceso, iban a padecer esta muerte. Y esas tres cruces, hermanos, esas tres personas que estaban ahí, nos dejaron un mensaje, un simbolismo muy hermoso, hermanos, en el cual todos y cada uno de nosotros deberíamos de aprender: la crucifixión. ¿Qué es la crucifixión, hermanos? ¿O qué tanto hemos nosotros ahondado en lo que es la crucifixión? La crucifixión, hermanos, definitivamente era un método en el cual en aquel tiempo el imperio romano, que era el que estaba gobernando en ese tiempo, eran quienes se encargaban de dar muerte de una manera dolorosa, de una manera tormentosa, darle muerte a los reos que se les había juzgado previamente, se les había hallado culpables y se les había dado la sentencia de muerte de la peor manera, porque era una manera muy vergonzosa, era una exhibición pública, era una manera muy dolorosa, porque previamente, antes de la crucifixión, al reo se le azotaba. Era una manera muy dolorosa porque ciertamente, hermanos, el reo no moría inmediatamente, sino que era un proceso que dolía bastante, ¿verdad? La crucifixión, hermanos, era practicada en los tiempos de guerra. Las personas o los pueblos que llegaron a participar de este proceso de crucifixión para sus sentenciados eran los pueblos cartagineses, los egipcios, y en este momento, como lo estamos nosotros viendo, quienes fueron y llevaron a la cruz a nuestro Señor Jesucristo fueron los romanos, el imperio romano, ¿verdad? Antes de la crucifixión, hermanos, el reo, como lo acabamos de mencionar, era azotado, ¿verdad? La Escritura nos narra previamente cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresado, fue llevado ante el gobernante que en ese momento estaba, que era Pilato. Al entrevistarlo él, dice la Escritura que él no le halló ninguna causa. Él lo entrevistó, le preguntó y dice claramente: ninguna causa digna de muerte encuentro en esta persona. Lo castigaré y lo soltaré. Y la Escritura nos narra cómo efectivamente nuestro Señor Jesucristo fue azotado, pero aún así, hermanos, el pueblo enemigo, los hijos de Satanás, las personas que estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo, obligaron a este gobernante romano a que siguiera adelante con la sentencia más grande, que era la crucifixión. Y así lo mencionaron ellos, ¿verdad? Crucifícale, gritaban
y alborotaban al pueblo para que todo el pueblo a una voz gritara y dijera: crucifícalo. Y ellos sabían lo que era la crucifixión, hermanos, ya les había tocado ver. Por algo estaban pidiendo esa sentencia para un enemigo que en ese momento era un enemigo potencial para esas personas. Nuestro Señor Jesucristo ya los había enfrentado y ya les había dicho de quiénes descendían ellos, ¿verdad? De quiénes eran hijos. Hipócritas, generación de víboras, y les dijo: vosotros proceden de vuestro padre el diablo, porque nuestro Señor Jesucristo ningún mal había hecho y sin embargo ellos procuraban matarlo. Nuestro Señor Jesucristo, al enfrentarlos, les decía, ¿verdad? Ustedes son de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Ellos querían matar a nuestro Señor Jesucristo para quitarlo del medio, porque ciertamente estaba revolucionando al pueblo. Él había venido con la verdad y la verdad estaba prevaleciendo y la verdad se estaba imponiendo. Y como ellos eran hijos de mentira, por eso no querían que nuestro Señor Jesucristo siguiera vivo. Y la Escritura nos narra cómo todos, aún en contra de Él, se le dejaron ir, lo acusaron y lograron su objetivo. Pero no lograron el objetivo, hermanos, porque ellos hubieran querido, sino porque este ya era un plan perfecto de Dios. Nuestro Señor sabía perfectamente a qué había venido a este mundo. Él sabía perfectamente, y lo llegó a mencionar, que era necesario que esto sucediera, ¿verdad? La crucifixión, hermanos, se llevaba a cabo atando al reo o clavándolo ahí mismo en ese madero, ¿verdad? Lo ataban o lo clavaban. La muerte, hermanos, por crucifixión, la mayoría de las veces era una muerte agónica. El reo no moría antes de 2 o 3 días. Imagínense el estar en esa situación. Muchas veces, para acelerar el proceso de la muerte por crucifixión de los reos, hermanos, les quebraban las piernas, que era la manera en que ellos estaban sosteniendo, y al momento de quebrarle las piernas, pues todo el cuerpo caía sobre los brazos de donde estaban ellos colgados, que oprimía de una manera sobremanera la zona torácica y empezaban a asfixiarse y morían de una manera agónica muy tremenda, hermanos, ¿verdad? La mayoría de las veces el reo no resistía, hermanos, y previamente moría de un ataque cardíaco, ¿verdad? Las víctimas que no morían habitualmente, hermanos, como les mencionaba, les rompían las piernas para acelerar ese proceso, o también, hermanos, debajo de la cruz les ponían a los reos fuego, para que de esa manera, aunado al sufrimiento que ellos ya tenían, hermanos, empezaran ellos a sofocarse y a morir también por asfixia. Esta manera, hermanos, en la que murió nuestro Señor Jesucristo, estando ahí en la cruz, en el monte Calvario, en el monte de la calavera, como menciona la Escritura, un monte que previamente Dios ya había escogido para que el sacrificio se llevara a cabo ahí. La Escritura nos narra ya en el Antiguo Testamento, hermanos, cómo ya desde antes de que sucediera, muchos años antes de que sucediera el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Abraham, el patriarca, nuestro padre Abraham, ya había recibido una orden de parte de Dios de que tomara a su hijo Abraham y lo llevara a un monte, al monte Moriah, para que ahí fuera sacrificado por él. En aquel tiempo Abraham tomó a su hijo, llevó leña, llevó todos los preparativos, hermanos, para un sacrificio, y lo llevó al monte que Dios le indicó, el monte Moriah, lo que ahorita nosotros conocemos actualmente, hermanos, donde sufrió la muerte nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El monte del sacrificio, el monte donde simbólicamente Abraham ya estaba haciendo un símbolo de lo que se iba a llevar a cabo muchos años después, que el Mesías tenía que ser sacrificado en sustitución
por toda la humanidad. En aquel momento en que Abraham toma a su hijo y lo iba a sacrificar, en ese momento Isaac, su hijo Isaac, estaba simbolizando a todos y cada uno de nosotros, hermanos, a la humanidad. Pero en ese momento interviene Dios y le dice que no levante su mano contra su hijo. Y en ese momento Abraham levanta su vista y ve a un carnero que estaba atorado sobre un zarzal, y lo toman, y ahí en ese momento, hermanos, se sustituye el cordero, se sustituye el animalito por Isaac. Y aquí, hermanos, en estos tiempos, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba muriendo, ese sacrificio en el cual usted y yo deberíamos de haber estado, somos nosotros en ese momento salvados, y el sustituto es nuestro Señor Jesucristo. Él toma nuestro lugar y Él es el que es sacrificado. Ahí estaba cumpliéndose ese mensaje que la Biblia nos narra a través del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese monte, hermanos, en ese monte donde se sacrificó a nuestro Señor Jesucristo, donde estaban esas 3 cruces, y cada una de esas cruces, hermanos, nos está simbolizando algo, ¿verdad? Algo muy, muy importante. La primera cruz, hermanos, que es la que la Biblia nos narra a través de la lectura que acabamos de hacer, quiero que vaya conmigo ahí mismo a la lectura que hicimos en Lucas 23, pero vea lo que dice la Escritura en el versículo 35, por favor. Lucas 23, 35 dice, la cruz que todos miran, hermanos, vea lo que dice el versículo. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el escogido de Dios. La cruz que previamente nuestro Señor Jesucristo había mencionado que el Hijo del Hombre era necesario que fuera alzado, era necesario que fuera levantado y que todas las personas le miraran para que vieran el sacrificio que Él iba a hacer. Él iba a derramar su sangre preciosa, hermanos, para que fuera necesario que Él muriera para que muchos vivieran, o sea, usted y yo. Todos los que ahora hemos creído en Él, ahora somos salvos, y somos salvos gracias a ese sacrificio, a que nuestro Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en esa cruz, la cruz que todos estaban mirando en ese momento. Había unas personas, unos malhechores que habían crucificado a un lado de Él, pero la mayoría de las personas no habían ido por los malhechores, habían ido para mirar el espectáculo de ver cómo moría la persona que había alborotado a todo el pueblo, la persona que había llevado un mensaje, unos mensajes preciosos, había sanado enfermos, había levantado muertos, había hecho muchos milagros, muchas señales, hermanos, y todas las personas aún así estaban ahí y estaban mirando esa cruz. Dice que los gobernantes se burlaban. Tristemente, hermanos, muchos de nosotros y muchas personas allá afuera miran esa cruz, hermanos, y todavía la siguen tomando como una burla, ¿verdad? El pueblo estaba mirando, los gobernantes se burlaban, hermanos. Ese era un espectáculo que no se debían de perder. Pero aún así, hermanos, ahorita en la actualidad, muchas personas se burlan. Y cuando nosotros tratamos de llevarles el mensaje, esas personas empiezan a burlarse del mensaje de salvación porque no han entendido lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ellos, hizo por usted, hizo por mí. Para esas personas que a nosotros nos ven y nos escuchan predicar el Evangelio y nos queremos y nos esforzamos para que estas personas puedan llegar a entender, hermanos, lo que Cristo hizo por ellas, se burlan y nos dan la espalda. Y nuestro Señor Jesucristo previamente había dicho eso, ¿verdad? No se preocupen, no los están desechando a ustedes, me están desechando a mí. Y la Escritura dice muy claramente que el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna que solamente Él da a través de ese hermoso sacrificio. Y las personas que están afuera, hermanos, como no entienden este mensaje, se burlan del mensaje de salvación, se burlan del mensaje del sacrificio de Cristo, hermanos. Estas personas, para ellas, la palabra que nosotros les llevamos, dice la Escritura, que es locura, porque no logran entender.
La palabra de Dios así nos lo dice, ¿verdad? Primero los Corintios 1:18, si alguien me ayuda con esta lectura en voz alta, alguien que quiera leerlo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Así es, hermanos, es poder de Dios, el poder que Dios ya nos ha dado a través de su Espíritu Santo, hermanos, para nosotros poder seguir propagando el Evangelio, para poder nosotros seguir compartiéndole a las personas y a aquellos que puedan llegar a escuchar la voz de Dios y puedan atender a ese llamado, hermanos, puedan salvarse. Y a los que no, seguirán en su pecado, seguirán en su vida, seguirán caminando, seguirán equivocándose, hermanos, pero tristemente llegará un día en que tendrán que enfrentarse con su Creador. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con tu Creador. Y cuando estemos delante de Él, hermanos, ¿nos podremos justificar? Muchos se burlan, hermanos, del sacrificio de Cristo. Y cuando vemos a las personas, cuando vemos a los incrédulos allá afuera que se están burlando, pues no nos toma de extraño, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo ya lo había dicho. Y nosotros como cristianos ya lo sabíamos y lo sabemos. Pero tristemente, hermanos, cuando vemos que alguien que se dice cristiano y no está acudiendo al llamado de Dios y no está cumpliendo con el llamado de Dios, ahí también nosotros vemos, hermanos, que estamos tomando el sacrificio de Dios como una burla. No estamos verdaderamente nosotros cimentando la fe que decimos tener, ¿verdad? El que una persona, el que un incrédulo no crea al llamado y siga su vida de pecado, pues ahora sí que no nos toma de extraño. Pero cuando vemos que alguien que ya es cristiano o se dice cristiano y sigue caminando de la misma manera que era antes de su conversión o de lo que él dijo que era su conversión, entonces vemos que efectivamente, hermanos, no está tomando en serio el sacrificio de Cristo. Comentábamos hoy en la mañana en la clase de nuevos creyentes, hermanos, con mis hermanos que estaban en la clase, cuando estábamos hablando acerca de la cena del Señor. En 1 Corintios, en el capítulo 11, nos dice acerca de lo que es la cena del Señor y que debemos de tomarla bien, dignamente, no indignamente. Y explicábamos la manera de cómo debemos de tomar la cena dignamente, no indignamente. Dice, discerniendo cómo nuestro Señor Jesucristo, que en ese momento nos está simbolizando el pan y su sangre, el cuerpo molido y su sangre derramada, cómo es que nosotros debemos de tomarla dignamente, no indignamente, no burlándonos de ese sacrificio, hermanos, sino conscientes, plenamente conscientes de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y nosotros los cristianos, hermanos, la mayoría de las veces el nombre de Jesucristo es pisoteado no por los de afuera, sino por su mismo pueblo, por nosotros. ¿Quiénes fueron los que lo crucificaron? No fueron los romanos, hermanos. Fue su mismo pueblo los que estuvieron votando y estuvieron gritando, crucifícale, crucifícale. Los romanos, Poncio Pilato, lo quería salvar, pero era necesario que esto sucediera, hermanos, para que se cumpliera la Escritura, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero tristemente vemos, hermanos, que aún hoy en estos días, los cristianos, los que nos decimos cristianos, somos los primeros que nos burlamos de ese sacrificio. Ojalá y que nosotros entendiéramos verdaderamente el significado de la cruz, el significado de lo que Cristo hizo por nosotros, para que atendamos correctamente al llamado que Él nos ha hecho y cumplamos cabalmente como Él quiere que lo hagamos. Esa era la primera cruz que todos estaban mirando, hermanos, pero también había otra cruz, ¿verdad? Dice el versículo 39, ahí en Lucas 23, hermanos, por favor, Lucas 23, 39, dice la Escritura: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este hombre que estaba en las mismas condiciones y que veía cómo los demás se estaban burlando de él,
La Escritura nos dice que este malhechor, aún en la condición en la que estaba, aún él le injuriaba a nuestro Señor Jesucristo, pero él no estaba mirando por nuestro Señor Jesucristo, él estaba mirando por él mismo. Decía, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. A él no le interesaba, hermanos, las demás personas, ni le interesaba Cristo. A él lo que le interesaba era salvar su vida. Y para ello, hermanos, aún en esa misma condición, se ponía a burlarse, se ponía a injuriar, como si le estuviera echando la culpa a nuestro Señor Jesucristo de lo que le estuviera pasando a él, ¿verdad? Dice la Escritura que aún, hermanos, en este mensaje que nos está dando, yo creo que algunas veces algunos de nosotros nos hemos identificado con este malhechor, ¿verdad? Porque muchas veces tratamos de culpar a Dios por lo que nos está pasando. Muchas veces tratamos de echarle la culpa a Dios por lo que, en la situación en la que estamos, porque creemos que Dios es el que nos tiene que salvar, porque Él es Dios. Pero no nos ponemos a ver lo que hemos hecho para llegar hasta ese momento y hasta esa situación. Y queremos que Dios sea quien cargue con nuestras culpas, queremos que Dios sea quien pague lo que nosotros hemos roto, queremos que sea Dios el que lleve el dolor que nosotros merecemos. Este malhechor que estaba ahí crucificado, que estaba mirando, no estaba mirando a Dios, no estaba mirando a la verdadera cruz, él estaba mirando hacia abajo, él estaba queriéndose bajar de la cruz para seguir con su vida de pecado. Yo me imagino, hermano, nomás quiero imaginarme si hubiera sido posible y que lo hubieran perdonado en ese momento y que lo hubieran bajado de la cruz. ¿Hubiera seguido a Cristo o hubiera seguido su camino de perversión? Esta persona no estaba siendo sincera, esta persona estaba desesperada y por esa desesperación gritaba y vociferaba, pero ya no era tiempo para él de salvarlo de esa cruz, sino de aceptar lo que le estaba sucediendo. Le dice que se baje de la cruz, ¿verdad? Que lo salve a él, que quería esta persona que el Salvador lo salvara, lo quitara, pero para poder seguir con su vida anterior. Hermanos, muchas veces nosotros usamos la cruz de nuestro Señor Jesucristo como un puente en la desesperación. ¿Cuántas personas siguen su vida de pecado, siguen caminando mal, siguen haciendo o seguimos haciendo lo incorrecto delante de Dios? Y cuando llega lo malo, entonces es cuando sí volteamos y ahora sí decimos, Cristo, ayúdame. ¿Cuántas veces no nos estuvo Él hablando? ¿Cuántas veces no nos estuvo exhortando? ¿Cuántas veces no nos estuvo llamando la atención? Y hasta que viene ya la situación peor, es cuando ahora sí volteamos a Él, hermanos, pero no volteamos a Él sinceramente, sino volteamos a Él porque estamos desesperados. Si no estuviéramos pasando por esa situación, yo creo que seguiríamos en el mismo tesón de seguir ofendiendo a Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestro mal caminar. Este malhechor, hermanos, también nos está dando a nosotros, a cada uno de nosotros nos da un mensaje, ¿verdad? De lo que no se debe de hacer, ¿verdad? ¿Sí se entiende, hermanos? Ojalá y quiera Dios que nosotros, hermanos, cada que leamos el mensaje de la palabra de Dios, nos acordemos que debemos de estar con Dios en todo momento, que debemos de caminar con Dios en todo momento y a todo lugar. Y que cuando vengan los días de angustia, los días de desesperación, no vamos a estar nosotros, hermanos, clamando a Dios en una manera desesperada. Clamaremos a Dios, hermanos, pero conscientes de que no estaremos solos. Conscientes de que Él en todo momento va a caminar con nosotros y conscientes de que Él nos dará la fuerza suficiente para poder soportar lo que estemos pasando. Dios es nuestra fortaleza. Dice la Escritura, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. La Escritura nos da este hermoso mensaje y este hermoso consejo, hermanos, que debemos de seguir. Debemos de mirar no hacia abajo, debemos de mirar hacia arriba, hacia la verdadera cruz, la cruz que está simbolizando la salvación para todo el mundo, la salvación que ya nos dio Cristo, hermanos. Pero que cada que voltee yo hacia arriba, recuerde ese hermoso sacrificio para no ofender más a aquel que murió en esa cruz.
a mi Señor Jesucristo. Ya vimos la primera cruz, hermanos, la primera cruz que todos miran, la segunda cruz que mira hacia abajo, mira hacia sus intereses personales, y ahora vamos a ver a la cruz que mira hacia arriba, la cruz que verdaderamente, sinceramente, sabiendo perfectamente en la condición que está y lo que se merece, clama a Dios y no clama al hombre. Versículos del 40 al 42 de Lucas 23, hermanos, dice la Escritura. Voy a leer desde el 40, hermanos, para que veamos lo que le responde el malhechor que estaba al otro lado, a este malhechor que estaba injuriando a nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Vea cómo este malhechor, hermanos, está reconociendo perfectamente su condición de pecador, está reconociendo que merece lo que le está pasando, y aún en esa condición está defendiendo a nuestro Señor Jesucristo. Después de que reprende al malhechor, se dirige hacia nuestro Señor Jesucristo y le dirige estas palabras. Dice el versículo 42, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermosas palabras, hermanos, qué hermosas palabras recibidas de nuestro Señor Jesucristo cuando le dice a esta persona que en ese momento Él gozará de la vida eterna, Él gozará de la presencia de su Salvador, porque le dice que esa misma tarde, hermanos, en ese mismo día, Él iba a estar en el paraíso con Él. Esta persona reconoció su estado de pecado, reconoció su condición, se arrepintió, sabía que merecía lo que le estaba pasando y por eso clama a Dios y le pide que se acuerde de Él. Como cada uno de nosotros, hermanos, cuando reconocimos nuestro estado de pecado, nuestra naturaleza, nuestra insignificante debilidad, nuestro batallar con el pecado, hermanos, y que no podemos contra él, y por eso clamamos a Dios y le dijimos: acuérdate de mí, Señor, perdóname, sé propicio a mí, que soy pecador. Y esta persona, hermanos, en ese momento recibe el perdón, recibe la promesa, y ese mismo día, hermanos, él disfrutó lo que el día de mañana, no sé cuándo, usted y yo llegaremos a disfrutar. Estaremos con nuestro Señor en el paraíso. Él tenía, hermanos, el temor de Dios. En ese momento lo demostró. ¿No temes a Dios? Ni aún estando en esta condenación. Él sí estaba temiendo, hermanos, ¿verdad? Él reconoce su pecado porque dice que él perfectamente merecía lo que habían hecho sus actos, lo que él había cometido, ¿verdad? Y también le pide al único que lo puede salvar en ese momento, a Jesús, ¿verdad? Dice muy claramente: acuérdate de mí. Nosotros le hemos clamado eso a Dios y Él se acordó de nosotros, ¿verdad, hermanos? Él miraba, hermanos, su mirada no estaba puesta en Él. Él sabía que ya nos iba a salvar y su mirada no estaba puesta aquí en la tierra, su mirada estaba puesta en el cielo. Por eso temía a Dios y por eso ve el puente que lo puede llevar hacia el cielo, ve a nuestro Señor Jesucristo y clama a Él. Como cada uno de nosotros en el momento de nuestra conversión, clamamos a Dios y Él nos regala la hermosa promesa. Su Espíritu Santo entra en nuestras vidas, hermanos, y aún seguimos aquí en la tierra, pero un día acudiremos al llamado de Dios, acudiremos al momento que el Señor nos llame y daremos cuenta de todo lo que hemos hecho, hermanos, cuando estábamos en el cuerpo, dice la Escritura, sea bueno o sea malo. Se abrirá el libro de la vida de cada uno de nosotros, hermanos, y ahí estaremos
delante de Dios, transparente, hermanos, no podremos ocultar nada, absolutamente nada. Si tenía que hacer algo y no lo hice, ahí está escrito. Si hice algo que estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí está escrito. Dios sabe perfectamente y conoce el corazón de cada uno de nosotros, y eso es lo que Él pide, hermanos, nuestro corazón, que seamos verdaderamente seguidores de Cristo, que seamos verdaderamente hijos de Dios, hijos de luz, y que no andemos en tinieblas, ¿verdad? Cada uno de nosotros como hijo de Dios pide perdón, hermanos. Esta persona le pidió perdón, esta persona se humilló, pidió perdón y Dios le perdonó. Es mejor, hermanos, reconocer nuestros errores y pedir perdón a Dios. El día de hoy en la mañana, nuestra hermana Verónica, que está con nosotros en la clase de nuevos creyentes, ella hablando perfectamente de lo que era el pecado, ella preguntaba que si en la iglesia tradicional, para poder pedir perdón a Dios, se tenían que confesar con una persona, con un ser humano, que es el sacerdote. Decía, ¿yo cómo le tengo que hacer si ya soy cristiano? Y a mí me dio mucho gusto, hermanos, ver a la hermana que estaba reconociendo que ella no sabe, pero está clamando a Dios y está pidiendo orientación y ella quiere hacer lo correcto delante de Dios. Me dice, ¿cómo me puedo confesar yo con Dios para pedirle perdón por mis pecados? En ese momento, hermanos, yo le di una hermosa cita de la Biblia y quiero compartirla también con ustedes, hermanos. Salmo, vamos al libro de los Salmos, hermanos, para compartir con ustedes lo que le dije a nuestra hermana Verónica. Salmo 51, vea lo que dice la hermosa escritura. Salmo 51, podemos leerlo todo, hermanos, pero hasta el versículo 4 la palabra de Dios dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que reconocer como este ladrón, este malhechor, este homicida, reconoció, pidió perdón y llevó una recompensa tremenda, hermanos. La hermosa promesa de nuestro Dios, que le perdonó sus pecados y que lo iba a tener ese mismo día con Él en el paraíso. Es mejor reconocer nuestros errores, hermanos, pedir perdón a Dios, mirar hacia arriba. Mirar hacia arriba, hermanos, significa entregarse a Dios. Mirar hacia arriba es ver que Él muere por mí, por mi culpa. Él es nuestro Señor Jesucristo, Él murió por mi culpa, ¿verdad? Y es una restauración y salvación a mi vida. Él rescata mi vida, Él me quita de las garras de Satanás. Él en ese momento me hace una nueva criatura y en ese momento yo debo de caminar y reconocer a aquel que ha hecho esa transformación en mí. Debo de ser un verdadero hijo de Dios, reconociendo el sacrificio perfecto de Cristo, hermanos, porque la crucifixión era una muerte terrible, era una muerte horrenda, hermanos, y Cristo tomó el lugar de usted, tomó el lugar mío en ese monte, el monte del sacrificio, el monte de la calavera, y en ese momento, hermanos, Él tomó la culpa y los pecados de todo el mundo para que muchos pudieran ser salvos a través de ese hermoso sacrificio. El camino al reino de nuestro Dios, hermanos, es reconocer el sacrificio de Cristo, poner nuestra fe en Él, que Él es nuestro puente, Él es nuestro sumo pontífice, Él es el que intercede con nuestro Padre Dios a través de nuestro Espíritu Santo, hermanos. Nosotros podemos clamar a Él y Él intercede por nosotros y nosotros seguiremos caminando hasta el día que Él nos llame a su presencia. El sacrificio de Cristo, hermanos, fue perfecto. El sacrificio de Cristo hizo que derramara su sangre preciosa por cada uno de nosotros, hermanos.
El pecado es cosa seria, hermanos. El pecado le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Y debemos nosotros como cristianos reconocerlo. Tenemos que reconocer esas tres cruces, hermanos. La cruz en la cual estaba un hombre muriendo por todos los pecados del mundo. Estaba un hombre muriendo en pecado y estaba un hombre muriendo al pecado. Gracias a Dios por enviar a su Hijo Jesucristo. Gracias a Dios por tener misericordia y extender esa misericordia a todo el mundo, para usted y para mí. Y gracias a Dios porque mientras estemos en este cuerpo seguiremos recordando ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y seguiremos dando testimonio porque somos hijos de Dios, somos hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos momentos en los cuales tú nos permites, a través de tu palabra, Señor, recordar el sacrificio hermoso de nuestro Señor Jesucristo para salvación de cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Padre, por poder compartir tu palabra. Te damos las gracias por darnos a tu Espíritu Santo que nos hace entender la Escritura y reconocer nuestra condición como pecadores, Señor. Te damos las gracias porque eres infinitamente bueno, Señor, y porque nos das la oportunidad de poder demostrar que somos verdaderos hijos tuyos. Te damos las gracias, Padre, por todo lo que nos das, por el día de hoy, porque nos permitiste levantarnos con bien, porque muchos no lo pudieron hacer el día de hoy, Señor. Te damos las gracias porque tenemos salud, porque el día de hoy hay muchos que no la tienen. Te damos las gracias, Señor, porque nos has dado de comer, porque el día de hoy hay muchos que no han podido hacerlo. Gracias, bendito Dios, por ser tan bueno con nosotros, y gracias por darnos a entender y reconocer el sacrificio de tu Hijo amado. Y quiero pedirte perdón, Señor, por todos mis errores. Quiero pedirte perdón, Señor, por todas mis rebeliones. Y quiero pedirte perdón, Señor, porque soy pecador. Y me pongo en tus manos para que seas tú quien día a día, Señor, vaya encaminándome, así como a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, bendito Dios, por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.